Amada familia, Dios los bendiga. Es un privilegio para todos nosotros, los del equipo de producción de la Iglesia Cristiana Pai, estar con ustedes. Usted nos deja entrar a su casa, a su habitación, a su oficina, a través de esta plataforma, Iglesia Cristiana Pai, nuestro canal de YouTube, que lo invitamos a que se inscriba, a que le dé clic manito arriba y en la campanita para que le lleguen las notificaciones. Vamos a iniciar esta poderosa reunión con una lectura de la palabra. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al 14. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Amén y amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por esta preciosa reunión, por cada persona. Gracias por revelarnos que tú eres el camino, la verdad y la vida. Gracias porque por ti vamos al Padre, Señor. Gracias por vivir en nosotros. Hoy, Señor, exaltamos tu nombre, te alabamos, bendecimos, Señor, tu nombre y te damos gracias, Señor, por hacernos tus hijos. Somos la nueva creación en ti. Hoy disponemos todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a ti, Espíritu Santo de Dios, para contemplarte. Llénanos en esta mañana, satúranos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos la honra, el privilegio, el honor de alabarte, de bendecirte, de escuchar de tu poderosa palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Y hoy, Señor, cumplirá el propósito para la cual tú la has enviado. Una palabra, Señor, que es impartida, Señor, implantada en nuestro espíritu y producirá mucho fruto. También, Señor, oraremos y tú contestarás cada petición, porque tú eres un Dios bueno. Hoy, Señor, con nuestras manos en alto, te alabamos, te bendecimos. Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el alto, el sublime, el soberano, el eterno, el sanador, el redentor, el proveedor, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Aleluya. Levanta tu voz ahí donde estás y adora al Señor en este momento. Aleluya. Y de noche cantaremos, celebrando su poder. Aleluya. Con alegría de corazón. ¿Cuántos pueden levantar su voz diciendo: como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder.
celebremos el poder y la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel, Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová. Celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. ¿Quién es? El poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y ellos verán. Los oídos de los sordos oirán. El cojo saltará, con el arpa danzará. La lengua de los mudos cantará. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá. Al poderoso de Israel. Sí, Señor. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Alégrate. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar quien los perseguía, jinete y caballo. Echó a la mar, echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Mi Padre es Dios y yo le exalto. Mi Padre es Dios y le exaltaré. Echó a la mar los carros del faraón. La 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 la. La 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 la. Una vez más. La 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 la. La 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 la. Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Él es quien pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Alégrate, iglesia. Levanta tu voz. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Y con mi alabanza pelearé. Danza y pandero yo daré. Esta es mi guerra, sino la de Dios. Címbalo y trompeta sonaré. Esta es mi guerra, sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Él es Jehová de los ejércitos. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Cantemos y levantemos nuestra voz delante del Rey de Gloria. Amén. Gracias, Señor. No habrá quien haga frente, quien te haga frente todos los días de tu vida.
Así dice el Señor. Iglesia, alégrate en el día del Señor. Levanta tu voz. No debes temer ni retroceder. Ha dicho el Señor, quien nos redime en la cruz. No debes temer, dilo tú, ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redime en la cruz, para ser más que vencedores. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Dile a tu hermano, no debes temer. Dile a tu hermano, ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redime en la cruz. No debes temer ni retroceder. Nos ha dicho el Señor, quien nos redime en la cruz, para ser más que vencedores. En el nombre del Rey, en tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Rey de Gloria. Oh sí, Señor, no hay nadie como tú. Así te dice el Señor: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Gracias, Señor. ¿Cuántos pueden levantar su voz delante del Rey diciendo: en tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. Una vez más, en tu nombre, Rey, destruiré gigantes, derribaré los muros y tomaré ciudades. En tu nombre, Rey, en tu nombre, Rey. ¡Aleluya! Solo en ti, Señor. Y hoy por eso venimos a ti. Y te pedimos, extiende tu mano como lo has hecho antes ya. Como nosotros sabemos que ya lo has hecho poderosamente y de una manera majestuosa y sublime, solo como tú sabes hacerlo, Señor. Extiende tu mano, Señor, y tócame. Extiende tus brazos de amor y abrázame. Extiende tu mano, Señor, y sáname. Extiende tus brazos de amor y aliéntame. Todo es posible para ti, aún en medio de la tempestad.
este lugar para nosotros. Amén. Después de tener este tiempo precioso de alabanza y adoración, donde hemos aprendido que cuando alabamos y adoramos al Señor, provocamos la presencia de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Usted ha escrito sus peticiones ahí en el chat, y si no ha tenido la oportunidad de escribirlas, el Señor conoce cuáles son las peticiones y los deseos de su corazón. Vamos a orar con fe, creyendo. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento tan especial. Tu palabra dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hoy oramos, Señor. Entregamos nuestras peticiones, oramos específicamente por protección divina, protección de nuestra familia, protección de nuestros enemigos. Sabemos, Señor, que somos sanos, que somos libres de toda enfermedad, porque tu palabra dice que por tu llaga preciosa hemos sido sanos. Así que con la autoridad que tú nos has dado, en el nombre de Jesús, atamos todo espíritu de enfermedad, quebrantamiento en el cuerpo, síntoma, diagnóstico, lo echamos fuera de los cuerpos enfermos en esta hora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Y declaramos sanidad total, libertad de toda enfermedad, libertad de toda muerte repentina, de toda muerte prematura. Gracias, Señor, por la victoria. Gracias, Señor, porque mis hermanos en este momento, por la fe en tu nombre, por el poder del Espíritu Santo, pueden hacer lo que no podían hacer antes. Gracias, Señor, porque el dolor ha desaparecido. Gracias, Señor, porque ellos en esta semana irán al médico y los exámenes confirmarán tu poder y tu gloria. También oramos por nuestras familias, por la restauración de los matrimonios. También dice tu palabra que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Atamos todo espíritu de rebeldía, de suicidio, de depresión, de soledad, de tristeza, de amargura en los hijos, de contienda en los hogares, de rencor, de división. Lo echamos fuera de nuestras casas, fuera de nuestras familias. Declaramos familias bendecidas, familias restauradas, familias sanas, familias de impacto, familias de alcance, Señor, porque tú eres el fundamento, la roca donde está edificada nuestra casa. Gracias, Señor, por la restauración financiera, por la libertad. Declaramos que vienen los recursos del norte, del sur, del oriente, del occidente. Gracias por la provisión, porque tú eres nuestro proveedor. Hemos orado creyendo, Señor, en cada petición que tú hoy la has respondido por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, recuerde que este miércoles, por este mismo canal de YouTube, a las 7 en punto de la noche, nuestra célula PAI en casa, así como los domingos, la emisión de esta reunión dominical. Los horarios aparecen aquí en pantalla. Nos reunimos aquí en la sede principal, sede central de la Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI, calle 17A, número 3361. Y si usted vive o conoce personas, amigos, familiares que viven en el norte de Bogotá, nos vemos en el barrio Contador, calle 135, número 17A39. Recuerde, sintonice 88.4, la radio que si quieres, Ambiente Estéreo. Ya viene el apóstol Enrique Torra, como siempre, con una poderosa palabra. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hechos 8:34-37. La Iglesia Cristiana Proyección de Alcance Internacional PAI lo invita a bautizos, oración y ayuno el lunes festivo 15 de agosto, 7 de la mañana. Iglesia Cristiana PAI, sede principal, calle 17A, número 3361. Bautizos, oración y ayuno, agosto 15, a las 7 de la mañana.
Info e inscripción previa 601-744-2851, 304-664-5248. Gracias a Dios porque nos permite una vez más compartir la palabra a través de este medio. Los bendigo en el lugar donde se encuentran y después de haber alabado al Señor, también presentado nuestras peticiones en oración delante del Señor, creo que ya esas cosas están resueltas. Es decir, Dios responde a nuestras oraciones, pero ahora necesitamos alimentar nuestro espíritu porque el crecimiento espiritual parte de nuestro ser interior. No es algo externo que venga porque sí, sino es la fuerza interna que se desarrolla. Y esa es la fuerza, el poder ilimitado de nuestro Dios. El Señor Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, la palabra de Dios es vida. El Señor Jesús dijo en San Juan, capítulo 6, versículo 63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra es viva. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de dos filos. Es la palabra viviente. La palabra de Dios tiene la habilidad de crear las cosas. Dios habla y con la palabra llama las cosas que no son. Y una vez el Padre habla, la palabra forma aquello que no existe en el mundo físico. Así de que la palabra de Dios es la fuerza, el poder, la vida de Dios manifestada hacia cada uno de nosotros. La palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios no ha perdido su poder, no ha perdido su vigencia, porque su palabra permanece eterna en los cielos. Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Dios nos ha dejado su palabra escrita. Él inspiró a hombres y mujeres para que nos dejaran esta revelación y hoy nosotros la podamos consultar, pero más que consultar es aprender. Porque tenemos que llegar ahí, no solamente a tener un conocimiento superficial de la palabra, sino una aprehensión de ella, hasta llegar a ser persuadidos, tener una convicción plena de la palabra de Dios. Dios no miente, su palabra es eficaz, su palabra permanece para siempre, y la palabra, así como funcionó desde el principio de la creación, cuando Dios habló, esta palabra sigue funcionando hoy, porque la palabra de Dios no carece de poder. Señor, te doy gracias en esta hora por el día que nos ha dado. Gracias por darnos este privilegio, Señor, de estar delante de ti y delante de tu palabra. Abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y que nuestro espíritu ahora reciba la revelación, el rema de la palabra, y que esta palabra se manifieste en nosotros y revolucione totalmente nuestras vidas. Oro por cada familia, por cada uno de mis hermanos, por los oyentes que reciben en este momento esta impartición. Amado Espíritu Santo, confirma la palabra con señales y prodigios en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Somos lo que Dios dice que somos. Podemos hacer lo que Dios dice que podemos hacer. ¿Qué obras podemos hacer los creyentes? Estoy hablando del creyente nacido de nuevo, no del miembro de un sistema religioso, sino aquel hombre, aquella mujer que nació de nuevo por la palabra de Dios. El nuevo nacimiento se da a partir del instante que nosotros dimos el paso del arrepentimiento, nos arrepentimos de nuestros pecados
y creímos en el Señor Jesucristo, lo aceptamos como nuestro único y suficiente Salvador, en ese instante Dios nos impartió su vida, su naturaleza, y Él vino a vivir en nosotros. Somos la nueva creación. ¿Qué podemos hacer los cristianos? ¿Qué obras podemos nosotros realizar? Según la mente de Dios, el pensamiento de Dios, no hay límites si tan solo podemos creer. El Señor Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y esa palabra todo es un absoluto. Todo es todo. No hay nada que sea imposible para el que cree. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos hacer milagros? ¿Será que los milagros todavía ocurren hoy, en nuestros días? ¿Será que estamos viviendo un tiempo de milagros o solo los milagros fueron para una época pasada? Pues quiero decirles que el Dios de los milagros no ha cambiado, que una obra de Dios es un milagro. Un milagro es todo aquello que se manifiesta suspendiendo las leyes de la naturaleza. Esos son milagros. Milagros como dividir el mar Rojo para que el pueblo de Dios pasara y entrara a la tierra prometida. Milagros como resucitar a un muerto. Milagros como caminar sobre las aguas. Milagros como echar fuera un demonio. Milagros como sanar una enfermedad, cualquier enfermedad. Milagros como llamar la provisión económica, material, y que vengan los recursos de una manera extraordinaria. Esos son milagros y esas son las obras de Dios. Y quiero decirle que estos milagros que están registrados en la Biblia todavía están ocurriendo hoy. Es el tiempo de los milagros. Pero ¿podemos nosotros hacer milagros? ¿Podemos hacer los milagros que el Señor Jesús hizo? Hay que leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, para poder ver las obras maravillosas que el Señor Jesucristo hizo aquí en la tierra. Fue una obra milagrosa, fue una vida de milagros, la vida del Señor Jesús. Expulsó a los demonios, sanó a los leprosos, le dio vista a los ciegos, sanó a los sordos, al mudo le desató la lengua, limpió la lepra, levantó a los muertos. Milagros. Multiplicó la comida, caminó sobre las aguas. Milagros. ¿Podemos hacer nosotros los mismos milagros que el Señor Jesús hizo? Pues quiero decirle que sí es posible. Y es más, es la voluntad de Dios que nosotros caminemos en esa dimensión sobrenatural. San Juan capítulo 14, versículo 12, el Señor Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso es lo que el Señor dice. Todos los creyentes nacidos de nuevo, como usted, como yo, podemos hacer los milagros que el Señor Jesús hizo. Pero, ¿por qué no están sucediendo? Muchos creyentes hoy se han dado cuenta de que las cosas que necesitan de Dios, la sanidad, la prosperidad y otras bendiciones, no vienen simplemente por haber nacido de nuevo. Bueno, el nuevo nacimiento, qué milagro, qué maravilla. Pero el hecho de haber nacido de nuevo no es suficiente para que todas estas obras milagrosas ocurran en nuestra vida. Todas las bendiciones nos vienen es por medio de la fe. Es por la fe. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. A ver, la fe no es un acto de voluntad que uno pueda tener. La fe es actuar basado en la palabra de Dios.
No basta con decir, tengo la voluntad de recibir fe, yo quiero más fe, yo quiero más fe, yo quiero más fe. No. De por sí que la palabra dice que todos nosotros tenemos una medida de fe, que a todos nos fue dada una medida de fe. Romanos capítulo 12, versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Dios nos dio una medida de la fe. Pero la fe se activa. La fe obra a través de las acciones. Fe, en otras palabras, es actuar basado en la palabra de Dios. Entonces viene la pregunta: ¿cómo obtenemos la fe? Bueno, podemos desear todo lo que queramos, podemos tratar de hacer que sucedan las cosas, pero no va a ocurrir, no va a funcionar de esa manera. La fe para obtener las bendiciones de Dios no es un acto de voluntad. La fe que ya está en nosotros, la medida de la fe que nos ha sido dada, se va a mostrar a través de las acciones. Dicho de nuevo, es actuando sobre la palabra de Dios. La medida de fe. No dice la Biblia que nos dio una medida de fe, sino la medida de fe. Lo que hagamos con la medida de fe que recibimos de Dios, después de haber sido salvos y haber nacido de nuevo, es de nosotros. Ya nos fue dada la medida de fe. Es como si alguien recibe una cantidad de dinero y el dador le dice: tome este dinero, mire a ver qué hace. Ya la cuestión no está en el dador, es en el que recibe la donación. Ya le corresponde a esa persona mirar qué va a hacer con el don que acaba de recibir. ¿Qué va a hacer con ese dinero? Lo mismo ocurre en el mundo de la fe, lo mismo ocurre con nosotros. Después de haber sido salvos, de haber nacido de nuevo, Dios nos dio la medida de fe. Ahora nos corresponde a nosotros tomar la decisión: ¿qué vamos a hacer con la fe que Dios nos ha dado, con la medida de fe que Dios nos ha dado? Muchos cristianos, por ignorancia o por omisión, no cuidan el don recibido, la medida de la fe que Dios les ha dado. Entonces, se rodean de personas incrédulas, están y permanecen en ambientes espirituales y sociales que debilitan su fe. Se reúnen en lugares donde no enseñan la palabra de Dios. Escuchan el mensaje que les dicen que la voluntad de Dios es que se mantenga enfermo, que viva pobre, que esa es la prueba de Dios. Y están recibiendo esa información, que la voluntad de Dios es que seamos fracasados, empobrecidos, que Dios tiene algo que enseñarnos con esas experiencias. Y hay creyentes que, habiendo nacido de nuevo, habiendo recibido la salvación, van a esos lugares para recibir esa información. Se están rodeando de ambientes que debilitan su fe. Ellos están y permanecen ahí en una atmósfera negativa donde las personas no creen en el poder sobrenatural de Dios.
sabía que existen congregaciones donde el líder congregacional argumenta, predica cada semana en contra de la manifestación sobrenatural del poder de Dios en nuestros días. Hay teólogos que dicen que la era y la época de los milagros ya pasó, que eso solo fue para un tiempo limitado, los primeros 100 años de la historia de la iglesia, que los milagros ocurrieron solo en ese tiempo, pero que ahora en el siglo XXI ya esos milagros no van a suceder más. ¿Cómo es que los oyentes permanecen allí semana tras semana, mes tras mes, año tras año, recibiendo esa información? ¿Estarán edificando la fe? ¿Estarán estimulando la fe para milagros? No, porque ellos se mantienen en esa atmósfera negativa, no creen en el poder sobrenatural de Dios. La medida de la fe que usted tiene, Dios le dio la medida de la fe. ¿Qué va a hacer con ella? Depende ahora de usted, depende de mí. Lo primero que hay que hacer es salir del negativismo para poder ver el poder sobrenatural de Dios fluyendo en nuestra vida. Mientras nos mantengamos negativos, es decir, se vive siempre en el no. No se puede, yo no soy el indicado, yo no estoy capacitado, yo no merezco. En ese negativismo, la fe no fluye. Si queremos vivir nuestra fe y nutrir la fe y edificar la fe para que haya resultados sobrenaturales, los milagros de Dios, entonces, 1, debemos salir de ese negativismo y 2, debemos rodearnos de personas exitosas, de personas de fe, de personas que le creen a Dios y que están experimentando el crecimiento permanente de su fe. Con ellos tengo que rodearme y no rodearme de personas negativas. Recordemos que lo que agrada y deleita el corazón de Dios, nuestro Padre, es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La vida de fe es una vida balanceada. Es decir, no debe haber extremos o excesos, sino un balance. Y la vida de fe nos lleva a un crecimiento armonioso. Tanto el espíritu, el alma, el cuerpo y las demás áreas de nuestra vida van creciendo, van creciendo. El Señor Jesucristo es un ejemplo. En el capítulo 2 del libro de San Lucas, versículo 52, dice, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Hay un crecimiento en todas las áreas, emocional, física, espiritual y social. El Señor Jesús no se aisló, no se fue para una montaña y se metió en una cueva para no ver a un ser humano más. No, Él tuvo una vida social. Pero también el Señor Jesús experimentó, vivió, disfrutó del crecimiento espiritual y emocional. Si queremos entonces nutrir nuestra fe, debemos rodearnos de personas que creen. Pero a la vez, la vida de fe es una vida balanceada, así como el Señor Jesús la experimentó. Nosotros debemos tener a Dios en todas las áreas de nuestra vida, espiritual, emocional,
física, económica, material, familiar, en todas las áreas de nuestra vida debemos permitir la manifestación de Dios. Crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cómo es que crece la fe? La fe crece si nos ejercitamos en ella o si la ejercitamos. La medida de la fe que tenemos se va a manifestar, va a crecer en la medida que la ejercitemos. Los discípulos no comenzaron su ministerio con una fe impactante. Ellos se asombraban de las cosas que el Señor Jesús hacía, los milagros. Ellos quedaban maravillados y en muchas ocasiones asombrados por semejante milagro. Era una fe sin desarrollo la que ellos tenían. Cuando ellos iniciaron, no lo hicieron muy bien. ¿Recuerdan de aquel muchacho que les llevaron para que le ministraran liberación y sanidad? El sordo, mudo, epiléptico, en Marcos capítulo 9. La Biblia dice que el padre del muchacho le dijo a Jesús: traje a mi hijo a tus discípulos para que lo liberasen, lo sanasen, y no pudieron. Ellos habían dedicado un tiempo y el demonio no había salido. En otras palabras, ellos no estaban iniciando muy bien, muy satisfactoriamente, pero no desistieron. Y esa es la clave. Lo hago de acuerdo al conocimiento que tengo de la palabra, apoyado, basado en la fe. No es perfecta la labor que estoy haciendo, pero Dios la perfecciona. Cuando los discípulos iniciaron, no lo hicieron muy bien. Aunque ellos habían caminado con Jesús 3 años, aunque ellos habían visto los milagros que el Señor hacía, habían oído la palabra del Señor, 3 años duraron con el Señor aquí en su ministerio terrenal. Estaban rodeados de una atmósfera de fe. ¡Qué maravilla! Esa atmósfera de fe en la que se movía el Señor Jesús, y los discípulos estaban disfrutando de esa atmósfera de fe. Ellos estaban con Jesús cuando el Señor calmó la tormenta. Habían visto la resurrección de los muertos, y ahora que el Señor calma la tormenta, Marcos capítulo 4, versículo 41, dice que ellos dijeron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Estaban asombrados, aunque habían caminado con Jesús, aunque habían vivido en una atmósfera espiritual y en una atmósfera de fe, habían visto tantos milagros, pero ellos están ahora dando sus primeros pasos de fe. Ellos vieron la fe en acción, ya que cuando el Señor decía algo, sucedía. No era sino que el Señor hablara y las cosas ocurrían. Ellos vivieron en la atmósfera de fe, de victoria, en la fe de Jesús. Pero ahora, cuando comenzaron ellos a ejercitarse en la fe, no lo estaban haciendo muy bien, pero se ejercitaron. Porque la fe crece si la ejercitamos. Cuando leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos a ver una lista de milagros que hicieron estos discípulos. Y cuando miramos milagros del libro de los Hechos, los milagros hechos por Jesús en los evangelios, vamos a verlos idénticos. Como el Señor lo hizo. Sanó a los ciegos, levantó a los paralíticos, resucitó a los muertos, echó fuera a los demonios, y en el libro de los Hechos vemos los mismos milagros a través de los discípulos, sanando a los enfermos, liberando a los endemoniados, resucitando a los muertos, levantando a los paralíticos, es decir, los mismos milagros. Aunque ellos no empezaron con ese nivel, no desistieron, se ejercitaron, siguieron haciéndolo, y la fe
fue creciendo, porque la fe crece si la ejercitamos. Ahora, el Señor Jesús dice que no hay límites, que nosotros podemos hacer sus obras e inclusive podemos igualarlo si queremos en cuanto a sus obras. San Juan capítulo 14 versículo 12: de cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor dice, hagan las obras que yo estoy haciendo. Iguálenlas. Los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Recibieron la investidura del poder de lo alto. Y ahí comenzó la vida de milagros. En Hechos capítulo 4, versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué vio la gente? Ellos vieron hombres ignorantes y sin educación que estaban haciendo cosas extraordinarias, milagros. Pero también dice que reconocían que a ellos habían estado con Jesús. En esa atmósfera de fe, en esa atmósfera de milagros. Los discípulos ahora están haciendo milagros. Los mismos milagros que el Señor Jesús había hecho. Los gobernantes, los ancianos y los escribas, cuando oían las palabras que los discípulos Pedro, Juan, declaraban, el discurso, la enseñanza, la predicación de ellos estaban sencillamente perplejos porque no entendían qué pasaba con esta gente. Estos son ignorantes, no tienen educación, pero ahora la palabra que están dando no la podemos resistir. Están hablando con conocimiento, están hablando con ciencia, y no solamente ciencia y conocimiento, sino que cuando hablan algo ocurre. Y llegaban a la conclusión, es que ellos estuvieron con Jesús. Este estilo de vida se había convertido en lo más profundo del ser de cada uno de los discípulos. Cuando los discípulos salieron a ministrar, ellos fueron con la convicción, somos representantes de Dios, y cuando ministramos en su nombre, es como si Jesús mismo estuviera ministrando, y los milagros ocurrieron. Entonces, ¿podemos hacer los milagros que Jesús hizo? Sí. Se requiere fe. Pero recuerde, el hecho de haber sido salvos, hechos de nuevo, ser la nueva creación, no quiere decir que ya las cosas van a suceder así por así. Recuerde, Dios nos ha dado la medida de la fe a cada uno de nosotros. Usted tiene fe. Yo tengo fe. Es la medida de la fe que Dios nos impartió. Ahora, ¿qué voy a hacer con el don que recibí? Con esa medida del don de la fe que recibí de Dios, ya depende de mí, depende ahora de usted, depende de nosotros. Tenemos que ejercitarnos en ella. Pero cuidado con el ambiente donde usted permanece. Porque aunque usted es una persona de fe, tiene la medida de la fe de Dios, si usted permanece en un ambiente negativo, de incredulidad, donde niegan la omnipotencia de Dios, la grandeza de Dios y los milagros de Dios, usted se está marchitando ahí. ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace hablando con esas personas negativas? ¿Por qué permanece en esos ambientes de incredulidad? Los discípulos del Señor permanecieron en un ambiente de fe, en un ambiente de milagros. Usted y yo vivimos en una época donde las personas deberían estar notando en nosotros que hemos estado con el Señor Jesús. Los discípulos permanecieron con el Señor
y luego salieron a hacer las obras de Jesús. Si ustedes y yo le dedicamos tiempo a tener esa comunión íntima con el Señor, esa relación íntima con Él, estamos con Él, no físicamente, pero Él está con nosotros espiritualmente, y fomentamos y estimulamos esa comunión en nosotros, entonces ese ambiente espiritual nos va a impregnar y por supuesto la gente notará de que nosotros también hemos estado con el Señor. El Señor Jesús fue la palabra viva para los discípulos, también es la palabra viva para nosotros hoy. Así como lo fue para los primeros creyentes, lo es para nosotros hoy porque Jesucristo está vivo. La palabra de Dios está trabajando en nosotros. Dios quiere moverse en nosotros si ustedes y yo le permitimos. ¿Podemos hacer los mismos milagros que el Señor Jesús hizo? Sí. Recuerde, ejercite la medida de la fe. Manténgase en un ambiente de fe. Fomente la comunión con Dios, no la religiosidad, pero sí esa intimidad a través de la oración y de la palabra. Y eso lo notará la gente. La gente va a saber que hemos estado con el Señor. ¿Y cómo lo sabrán? Por las obras, por las maravillas, por lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida. Si hay alguien que aún no ha nacido de nuevo, no le ha entregado su vida al Señor Jesús, este es el momento para que lo haga. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y recibirá la vida de Dios. Será un hijo, una hija de Dios, nacido de nuevo. Y recibirá la medida de la fe para que comience una vida de milagros. Primero, el perdón, la salvación de su alma y luego los milagros. Si esa es su decisión en este momento, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, te pido perdón por mis pecados, reconozco que soy un pecador, me arrepiento, perdóname Señor, te entrego mi vida. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado. Lávame, Señor. Ven a mi corazón, establece tu morada en mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Te rindo todo mi ser y guíame, Señor. No me quiero apartar de hoy en adelante. Yo recibo por la fe la salvación, pero también recibo la medida de la fe. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dele gracias a Dios. Lo felicito por la decisión que ha tomado. Adquiera una Biblia, lea la Biblia, que es la palabra de Dios. Practique la oración. Orar es hablar con Dios. Hágalo en el nombre de Jesús. Asista al templo, debe congregarse para que usted crezca espiritualmente. La vida de la congregación es indispensable. Lo invitamos a participar. Si no tiene un lugar donde congregarse, lo invitamos a participar en las reuniones de PAI aquí en la ciudad de Bogotá, en las sedes que tenemos establecidas, y a continuación aparecen las direcciones y los horarios. Gracias por sus donaciones, gracias por sus ofrendas, que el Señor multiplique esa semilla y les deseo una semana extraordinaria, espectacular. Usted puede hacer sus donaciones a nombre de la Iglesia Cristiana PAI. NIT 900-002-292-8 por medio de transferencia en línea. Da Vivienda, cuenta corriente 047-396-999-3954. Bancolombia, cuenta de ahorros 23-739-166-454. Recuerde enviar el comprobante a la línea WhatsApp 304-664-5248.